mano. Primera mano. Almuerzo de negocios. Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11:33 minutos de la mañana de este jueves, último día del mes de octubre, 31 de octubre. Y vamos de inmediato a agradecer a Altis, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este almuerzo de negocios, porque vamos a estar hablando de un evento para los que ya forman parte de la República Podcastera, ¿verdad? Los que tienen podcast, los que quieren hacer un podcast o sencillamente los que les gusta disfrutar de los podcasts, porque nos acompaña Alba Mercado de República Podcastera a propósito de este primer festival, ¿verdad? Así un es. festival de República Podcastera que se va a estar celebrando la próxima semana. Es Bienvenida. correcto. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, por el espacio de compartir con ustedes y hablar sobre nuestro festival, que esta es su segunda edición. Ah, esta es la segunda ya. Sí, es Qué correcto. bien. Se hizo el año pasado, se realiza en conmemoración al 11 de noviembre, que es el Día del Podcast Dominicano. Entonces, por eso lo realizamos en noviembre justamente. Pues mira, no sabía que teníamos un día del podcast dominicano. Es correcto, así es. Entonces, nosotros el año pasado lo realizamos. Fue un evento un poquito más pequeño y estuvimos conectando con conferencias, paneles, shows en vivo. Y este año, pues, hemos decidido quizás salir un poquito más grande y pues conectar con más personas, y lo estaremos realizando ya este próximo viernes 8. Buenísimo. Muy bien. ¿Dónde va a ser? ¿Cuál va a ser la dinámica que se va a generar? Porque de repente, a ver, el tema de los podcasts es un tema, pudiéramos decir, controversial por un lado, pero es un tema de tendencia, definitivamente, porque hoy en día las nuevas generaciones, quizá la radio no le es tan atractiva. Es más, escuchar programas diferidos, escuchar podcasts, escuchar temas de su interés, no tanto revistas como estábamos acostumbrados a tener en la radio. Sí, es correcto. La ventaja de los podcasts es justamente eso. Primero, la especialización. Tú puedes escuchar un podcast de caballos, un podcast que abre sobre deportes. Claro. Como son tan específicos, tú puedes obtener pues esa información que tú andas buscando. Y esa temática que quizás normalmente tú no lo ves en otros espacios, tú puedes conectar con ellas. Y nosotros justamente con ese objetivo de que la industria local de los podcasts se siga conociendo, porque hay muchísimas propuestas chulísimas, muchísimas propuestas de valor, pues hemos traído este espacio que permite a los podcasters, como ya usted mencionó, pues conectar con otros, aquellos que simplemente son amantes de escuchar podcasts, pues que lo puedan hacer, porque como usted menciona, se puede hacer en cualquier momento. Sí. Mi podcast favorito yo lo puedo escuchar fregando, yo lo puedo escuchar de camino a mi trabajo, y quizás no tengo que esperar una hora en específico para que escucharlo, sino cuando yo quiero. En este caso, el festival se va a realizar en Acrópolis, en el Atrio Central. Es entrada gratuita. Tenemos un enlace de registro para saber quiénes se motivan a asistir, pero la entrada es totalmente gratis. Vamos a tener 2 tandas, una de 10 a 1 de la tarde y la otra de 5 a 9 de la noche. Vamos a tener muchas conferencias. Por ejemplo, en la mañana tendremos a nuestro querido Reinaldo Infante hablándonos sobre podcasts corporativos, que ahora mismo muchas empresas quieren pues a través de sus podcasts conectar con los públicos y mostrar contenido de valor a través de este recurso, que hay que decirlo que pues permite que uno pueda tener su propio espacio, porque un podcast uno puede, y hay muchas propuestas también de estudios que te permiten grabar tu podcast, te permiten subirlo a YouTube, tener el Spotify. Entonces es maravilloso que podamos unir a esa comunidad que con tanto esfuerzo, porque los podcasts, hay que decirlo, son un esfuerzo personal y de pasión, pues puedan conectar con otros. Buenísimo. Muy bien. A mí me parece que va a ser una experiencia sumamente interesante, sobre todo porque la mayoría de la gente que hace podcast no los hace en vivo. Correcto. Los graba. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de hacer un podcast delante de una audiencia y en vivo, pues va a ser una experiencia completamente diferente de lo que la gente está acostumbrada a escuchar de
de ese creador de contenido en un momento Y uno determinado. tiene la experiencia de conectar con ellos también. Eso de puedo ver a mi podcaster favorito, Claro. lo veo sentado ahí, voy a escuchar quizás ese episodio más adelante, tener esa oportunidad de uno, pues, conectar con aquellos que también tienen mucho tiempo haciendo podcast. Si, por ejemplo, me interesa hacer uno, ir a escuchar a aquellos que tienen conocimiento del área, pues es una experiencia maravillosa. Qué bien. Muy bien. Dijiste que vamos a tener toda esta conferencia totalmente gratis, pero Sí, los eso. espacios son limitados. Entonces, la gente es por orden de llegada, por inscribirse. ¿Cómo funciona la parte de tú ya guardar tu espacio en esta conferencia? En este caso, nosotros tenemos un link en nuestros perfiles, tenemos una página web que también pueden ir. ¿Puede y dar ver los todos nombres? todos los datos. El Instagram es Rep Podcastera. Sí. Ahí pueden encontrar pues los enlaces, pueden encontrar la información. Y como tenemos 2 tandas disponibles, tú puedes seleccionar si tú quieres ir en la mañana o puedes ir en la tarde, dependiendo de la disponibilidad. Es bueno que se registren para uno pues Claro. saber que quiénes nos estarán acompañando y saber pues como usted menciona justamente, saber la cantidad de personas que vamos a tener Claro. en cada horario. Claro, porque hay un espacio limitado, no es un tema que caben 60,000 personas. Exacto. Sino que la gente debe de suscribirse, sacar su espacio. Muchas veces van en grupos para poder tener inclusive hasta los mejores lugares. Así es, así es. Y motivarles realmente que puedan seguir las redes de República Podcastera, que puedan ver nuestro line-up, que ya lo tenemos disponible, pueden motivarse a ir a conocer las conferencias y los paneles también, Sí. porque vamos a tener muy buenos paneles que nos permitirán conocer un poco más de cómo está la industria y de aquellos que también realizan su podcast. Vamos a tener también preguntas del público. Sí, en los paneles vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que a todos aquellos que se motiven a preguntar y a conocer más y a indagar, pues van a poder hacerlo. Sí, nosotros siempre hemos sido abanderados de que todo lo que surja desde el punto de vista de comunicación no solamente necesita práctica, sino necesita pupitre también. Es decir, uno tiene que irse a sentar, Claro. a ver estas conferencias, a aprender y aprender para mejorar, porque no sencillamente la pauta de lo que tú haces a nivel de podcast te la va a dar tu director de grabación, sino tú también tienes que ver las tendencias, ver qué está dando resultados, qué no. Claro. E ir Y a... no necesariamente como las cosas arrancan, es como siguen. Es como sigue. Porque Sí. tú puedes arrancar con una idea Sí. y luego entonces te vas alimentando de lo que el mismo público te va diciendo. Eso que nos mencionas, los 2 productores del festival somos Poachela y Anja Podcast, porque nosotras somos amantes de los podcasts, los escuchamos y tenemos uno. Y justamente uno ha tenido que seguir las tendencias. Por ejemplo, Anja Podcast inició en pandemia y estábamos grabando desde Zoom inicialmente. Imagínate. Nosotros grabábamos desde Zoom, luego tuvimos que buscar espacios y ya luego este año tuvimos que sumarnos a activar más las redes sociales, que son una herramienta importantísima para Claro. promoción de cualquier proyecto, y también ir a YouTube. O sea, tuvimos que conectar porque las personas les encanta escuchar a través de la radio, pero hay otras personas que son visuales y quieren ver a uno cuando uno está Claro. hablando. Entonces, como usted dice, uno graba sus podcasts y ya tiene que, antes solamente era audio. Ahora tenemos que pasarnos a lo A video. visual para poder uno seguir conectando con las audiencias y adaptarse. Hay que adaptarse a las tendencias y esa es la idea del festival, que uno pueda conocer un poquito cuáles son esas tendencias y sobre todo esos proyectos locales, que hay muchos y muy buenos que Sí. aportan muchísimo valor, y sería muy chulo, como diríamos en buen dominicano, que más personas conecten y conozcan esos proyectos. Definitivamente. Súper. Pues ahí está, vamos a reiterar la invitación de este segundo festival de República Podcastera. Así es, los esperamos el viernes 8 de noviembre a las 10 de la mañana en el atrio central de Acrópolis Business Mall. Es totalmente gratuito, solamente tienen que registrarse en nuestro Instagram y allá los esperamos. Buenísimo, buenísimo, ahí está, para que vayan a ver lo que ocurre, ¿verdad? Cuando se hacen los podcasts, pero también a escuchar
¿verdad? Grandes profesionales que son muy exitosos con estos temas. Gracias Alba Mercado de República Podcastera. Vamos todos para allá a disfrutar de este contenido. No, y con ese line-up de superestrellas que se preparó, es imposible, ¿no? Sí. No, hay que llevar una casa de campaña. Pero claro. Y tirarle en el parqueo ahí. Allá los esperamos. Excelente. Muchísimas gracias. Agradecer al TIS, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con Portada de Negocios. Así es.